Mis queridas señoras y mis queridos señores, el abrazo muy cariñoso que nos damos a diario. Bueno, y quiero contarles que ya tengo buen material. Ese material que ustedes me envían a través de la internet. Así es. Muchas gracias a todos los que me comparten esos momentos lindos de cumpleaños, de paseos, ese trabajo que hacen en grupos. Muchas gracias. Y también, por supuesto, quiero invitarle para que si usted todavía no se ha contactado con nosotros a través del Facebook, lo haga. Puede ser además a través del correo electrónico, ahí está en pantalla, ivoneblanco@sinar.go.cr. Estamos a sus órdenes y nos encanta compartir. Si ocupa el número, el nombre de un profesional que usted vio acá en el programa, con mucho gusto también. Quiero contarles que hoy tenemos en el programa a un especialista en rehabilitación y vean ustedes qué importante el tema que vamos a desarrollar, prevención de caídas. Vean, parece exagerado, pero no lo es. Una caída puede desencadenar un montón de cosas graves en la salud de uno. Por eso es tan importante hablar de cómo prevenir caídas y en el adulto mayor de una manera muy especial. El doctor Luis Felipe Medina nos acompaña el día de hoy y a él le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Ivonne. Es un honor para mí estar en tu programa. Doctor, yo insisto de que cómo hay que pensar, reflexionar, prevenir una caída. Hay que pensar sobre ese tema. ¿Qué hacemos en casa para que nuestra persona mayor, nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuelita, nuestro abuelito, no se caiga? Bien, eso es un tema muy importante que tenemos que conversarlo y tenemos que tomar conciencia de eso, porque las caídas son un riesgo inminente, sobre todo en las personas adultas mayores. Existen una cantidad de factores que nos pueden precipitar a caernos. Y lo más significativo, Ivonne, es cómo cambia la vida si nuestro papá, nuestro abuelo, nuestra mamá, nuestra abuelita o nosotros mismos tropezamos y caemos. Viene una fractura, viene un enyesamiento, una inmovilización, un postramiento en cama y mi vida cambia. Por ende, es importante que conversemos un poquito sobre. Imagínense, como acaba de decir el doctor, les cambia la vida a muchas personas que sufren caídas. Y yo diría que peor aún cuando sufren una fractura de cadera. Qué duro. Claro, eso es una de las patologías o de los problemas principales de alta incidencia que deja y transforma incluso hasta la economía de la familia. Porque una vez que se ha caído el abuelito, muchas cosas desde el punto de vista de organización, de cuidado y de incluso de asumir gastos nuevos, se vienen encima. La prevención es fundamental. Bueno, doctor, invitemos ahora sí a tomar nota de esto, porque aquí vienen las recomendaciones muy exactas que usted tiene que tener en cuenta para prevenir caídas en su persona mayor cercana, ahí en el núcleo de la familia. Que usted prevenga una caída en ellos es fundamental para la calidad de vida de todos, del adulto mayor y de la familia. Doctor, comencemos. Número 1, ¿qué hay que cuidar para prevenir? Bueno, podríamos tal vez hacer una partición de 3 elementos que hay que tomar muy en cuenta. Por ejemplo, con un adulto mayor, ¿cómo anda su vista? ¿Ve bien? ¿Está usando los lentes adecuados? Porque un desenfoque puede darme una información falsa con respecto a una distancia o con respecto a un objeto. Y una deficiencia o una discapacidad de origen o de condición visual puede precipitarme que yo caiga. Entonces, vigilar y revisar la vista, eso me parece muy importante. Segundo aspecto también muy importante, ¿cómo anda mi capacidad a nivel de mi balance y de mi equilibrio? Eso está dado mucho por órganos internos que tenemos dentro de nuestro oído. Entonces, una revisión de la capacidad para balancearnos y equilibrarnos a nivel otorrinolaringológico es muy importante. Un adulto mayor debe también visitar este especialista. Y hay otro aspecto que también tenemos que considerar, que es la fuerza muscular, la capacidad para sentir el suelo,
con nuestras piernas, con nuestras articulaciones, la sensación que nos da, por ejemplo, el cambio de posición que hacemos, la velocidad para actuar y recuperar nuestro equilibrio a través de una reacción de protección, usar el bastón adecuado o sostenerme o agarrarme de algo antes de que alguna traición desde el punto de vista propioceptivo, o sea, de información de mis huesos, de mis tendones, de mis músculos, de mis ligamentos, me precipiten a una caída. Doctor, cuando usted nos hablaba de la vista, bueno, uno dice ir al oftalmólogo. Cuando usted nos habla ahora del oído, bueno, ir al especialista en oído, al otorrino. Pero cuando usted nos habla ahora de cuidar, evaluar la marcha, el tono muscular, ¿verdad? ¿A qué examen o qué tipo de especialista nos puede decir qué tan bien o qué tan mal se está? Bien, hay cosas interesantes a nivel del desarrollo de la ciencia y hay cosas muy interesantes a nivel de las evaluaciones que tenemos para evaluar marcha, fuerza, equilibrio, velocidad de reacción. El médico geriatra es por excelencia el llamado a ser consultado en estos aspectos. Existen pruebas que le llamamos pruebas estandarizadas, ya validadas a nivel internacional, que podemos muy sencillamente aplicárselas al adulto mayor y encontrar ahí un riesgo de lesión o un riesgo de caída que pueda lesionar al paciente o eventualmente una deficiencia que haya que tomar en cuenta. Pruebas como, por ejemplo, levantarse, caminar unos 3 metros y volver a sentarse, son significativas porque podemos evaluar la velocidad, el equilibrio, el balance que la persona tiene para hacer dentro de una evaluación controlada, una evaluación muchísimo más objetiva. Hay pruebas como, por ejemplo, ponernos con los pies paralelos y extender nuestros brazos y cerrar los ojos por 30 minutos, por 30 segundos y ver si mi cuerpo está estable o tiende a irse hacia un lado o hacia el otro, si mi equilibrio está intacto o está íntegro, como por así decirlo. También otros aspectos muy importantes es la evaluación de los reflejos. Hay algunos reflejos que andan muy bien, pero otros reflejos ya están enlentecidos. Entonces, personas con reflejos enlentecidos, si se tropiezan con una irregularidad de una acera, van a ser muchísimo más lentos en reaccionar y obtener una respuesta de protección frente a ese desbalance que pueda sentir. Doctor, y tener un diagnóstico en ese sentido ayuda para que tengamos más precaución. Claro, claro. En realidad lamentamos mucho a las personas que no han pasado por un proceso donde esos factores de riesgo se hayan tomado en cuenta y hoy por hoy han sufrido una caída y su vida se ha modificado, ¿verdad? Bueno, y hay muchos más aspectos que hay que tomar en cuenta en esto de la prevención de caídas. De eso vamos a conversar en un momentito, luego del corte comercial. Hoy estamos conversando con el doctor Luis Felipe Medina, él es especialista en rehabilitación y estamos hablando de la prevención de caídas en la persona adulta mayor. Y le insistimos en que es importantísimo tomar conciencia al respecto y no comenzar a hacer cosas, a modificar en la casa con situaciones ambientales cuando ya pasó. Bueno, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo, Dios quiera, antes para prevenir una caída, porque de verdad se puede volver complicado para el que la sufre y para todos los que están cerquita también, porque se transforma la vida de la familia. Doctor, ya usted nos dio recomendaciones importantísimas, pero yo sé que todavía nos quedan unas cuantas que no podemos dejar de desarrollar el día de hoy. Adelante. Bien, hay algunos elementos. Señor, señora, usted que nos está viendo, hay que tomar muy en cuenta algunos aspectos como, por ejemplo, el diseño del zapato, la calidad del zapato o la estabilidad del zapato. Mi mamá es una que le encantan los tacones, pero yo sé que es un alto riesgo de eso. Hay algunas personas que tienen que adecuar el zapato según los cambios que va sufriendo en la transformación de ir alegremente envejeciendo.
El zapato debe ser, ojalá, una estructura que nos garantice estabilidad y no que sea algo que inestabilice nuestro talón. Otro de los aspectos muy importantes que hay que tomar en cuenta es reconocer si en nuestro entorno hay algún tipo de riesgo, como por ejemplo estas alfombras que a veces muy cordialmente le regalamos a la abuelita para que cuando ponga los pies en el suelo no lo sienta frío, pero por el otro lado se convierte en una trampa que hemos puesto. Muchos de los adultos mayores se tropiezan y se enredan en alfombras que no están estables al suelo, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Hay muchos procesos ortopédicos y cirugías muy complejas que se tienen que hacer cuando un paciente nos dice, bueno, me he caído, me tropecé, me enredé en la alfombra del baño, del cuarto y caí, tengo ahora una fractura importante. Otros elementos es importante tener y movilizarse en ambientes con buena iluminación. Para eso a veces tenemos eventualmente una disciplina de encender luces. Por ejemplo, cuando nos levantamos en la noche y buscamos el baño, es importante ir iluminados en ese trayecto que va hacia el baño, porque es ahí precisamente, muchas veces en ausencia de una claridad, donde no percibo un objeto, tropiezo con él y viene la caída. Otro de los aspectos muy importantes es que si te prescribieron un bastón, úselo. Si te prescribieron una andadera, úsela. No juegue a tener la andadera como un producto o un adorno. Tiene una función. Ya tenemos 2 piernas y un bastoncito que nos dan, ya son 3 puntos de apoyo. No subestime el uso de un bastón si ya mi equilibrio así lo requiere. No subestime el uso de una andadera o cualquier otro aditamento que me pueda evitar una caída. También es muy importante resaltar el hecho de que consulte con el profesional que le dé indicaciones de cómo usar un aparato auxiliar, sea un bastón, una muleta, una andadera, no sé, un carrito con rodines y regatones, porque hay que saber también utilizarlo. El uso correcto. El uso correcto es muy importante en ese sentido. Un paso debe darse con mucha conciencia. Cuando usted cruza una acera o cuando hay aceras irregulares, como es muy común en nuestro país, tenemos que tomar mucha conciencia de ver esa condición de esa acera irregular, disminuir la velocidad de la marcha y poner el paso o el pie y sentir la sensación de estar estable antes que empiece yo a desplazar mi cuerpo. Cuando éramos jóvenes o cuando somos jóvenes en algún momento dado, como que caminamos y corremos como en automático, pero ya cuando se tiene cierta edad hay que hacerlo como en marchas y poner primera, poner segunda y ser muy prudente en esas transiciones de desplazarse, por ejemplo, fuera del hogar. Doctor, ahora que usted dice ser muy prudente, yo quiero hacer como el comentario y que usted me ayude a convencer a las señoras y a los señores de eso, de ser prudentes. ¿En qué sentido? En que hay que prevenir la caída, porque yo sé de muchas señoras y señores que les gustan mucho las plantas y de pronto están poniendo agüita y todo en medio de un pasillo todo resbaladizo, o señoras que son muy aseadas y trabajadoras y están lavando ahí el corredor y ellas en medio del jabón y aquel montón de espuma, yo digo, ¿cómo no patina? Bueno, por la gracia, la protección de Dios no patina, pero bueno, es que uno no puede cometer esas, así son, con todo cariño y respeto, imprudencias. No puede estar en medio del jabón, la señora mayor ahí lavando el corredor, no puede estar el señor ahí donde está todo lleno de lodo por la humedad. Son situaciones que hay que evitar al 100%, ¿verdad, doctor? Es muy cierto, y fíjate que tal vez no lo habíamos acotado, pero hay mucha incidencia de caída en el baño. El baño tiene que tener algunas condiciones importantes. Es natural que nos enjabonemos, claro, ahí y sí, que estemos es ahí, natural que estemos con el jabón. Pero hay algunos aditamentos interesantes, como por ejemplo colocar ciertas agarraderas. A veces en algún momento dado se ha recomendado no poner tantos los muros para que el agua no rebalse a otros sitios, sino diseñar un baño con un declive adecuado para que no tengamos que subir la pierna, porque ahí es donde viene el enredo y ¡pum!, la caída. El uso eventualmente de material en el piso
que sea un poco más antideslizante, pero no una parte, sino ojalá la totalidad de ese metro cuadradito que usamos para bañarnos en un baño. El uso de paños también de una forma adecuada. Paños muy largos pueden eventualmente Enredar a la enredarme persona. en las piernas. Es preferible usar paños de mediano tamaño que impliquen eventualmente ir secando mi cuerpo por ciertas áreas. Muy importante en el secado y a veces en el lavado de los pies. Hay algunas sillas de baño que se recomiendan poner dentro de donde la persona puede sentarse y llevar su pie y lavarlo de una forma cómoda, con menos riesgo de caída. Doctor, eso le iba a consultar. Si la persona ya sabe que padece de vez en cuando algún mareo, pierde un poquito el equilibrio, ya tiene ese diagnóstico, que tenga una sillita adecuada, ¿no? Una sillita de esas de plástico que también se va a resbalar y se va a ir No, con todo y sillita, ¿verdad? Una sillita adecuada, que realmente se coloca ahí y no se está moviendo que porque el piso tenga jaboncito, ¿verdad? Porque, ay, qué montón de situaciones, qué montón de caídas se podrían prevenir, ¿verdad, doctor? sí, Usted muchas, que ve tanta muchas. gente accidentada. Muchas, sí. Últimamente también vale la pena mencionar de que todos los adultos mayores y toda nuestra historia de un pasado ha sido de gente valiente, Sí. progresista. Muy valientes. Y hoy por hoy disfrutamos de las mieles en un gran progreso, incluso hasta tecnológico que tenemos, producto de aquel esfuerzo de nuestros abuelos. Ellos sacaron este país de las carretas y los bueyes a tener celular inalámbricos y tecnología de punta. Hoy por hoy existen ciertos aparatos interesantes que nos permiten medir el riesgo de caída. Por ejemplo, sensores muy particulares de pequeño tamaño, unos sensores que son como unos giroscopios que se colocan en la parte de atrás de la cintura, se amarran con una fajita y se pone al paciente, a la persona, a caminar unos 4, 5, 6 metros y él hace un análisis de la calidad del paso y del balance, incluso hasta utilizando aparatos auxiliares. Y da una información interesante que el especialista puede calificar y diferenciar y decir, aquí hay un riesgo de caída. ¿Por qué? Porque la persona no se da cuenta, pero tiende hacia la derecha. O porque la persona no se da cuenta y está dando un paso asimétrico o diferente. A lo que ha llegado la tecnología, Imagínense. ya pueden ustedes enterarse de eso. Plataformas Del que estado podemos de poner a uno. un paciente en una plataforma y medir su capacidad de balance y su recuperación del equilibrio cuando se le pide que se ponga de pie, cuando se le pide que levante una pierna y haga equilibrio en la derecha o en la izquierda, cómo se balancea su cuerpo. Y una vez con esos datos se hace una intervención, se conoce que el paciente pueda eventualmente tener un riesgo para caer y que su deficiencia puede ser de equilibrio, de fuerza, de reacción, de propiocepción y otras cosas. Planteamos un tratamiento preventivo, involucramos en primera instancia al adulto mayor como responsable de atender su salud. Y en segunda instancia, ese soporte familiar cercano que debe estar, como decimos ahí, con la pajita detrás de la oreja, de tener el cuidado necesario de minimizar aspectos riesgosos. Qué bonito eso que usted menciona del soporte familiar, porque yo insisto, vean, hay gente que dice, ay no, todavía no pongamos barandas, ¿para qué? Es que luego se ve fea la casa, vean, no se trata de que se vea fea, más bien uno llega a una casa que tiene ese tipo de accesorios y uno dice, mira qué precavidos, qué bien, qué inteligente, o por lo menos eso pienso yo, qué bien, están pensando en prevenir, están pensando en el futuro de ellos también, porque todos vamos creciendo, todos nos vamos a hacer grandes. Entonces, que el núcleo familiar es muy importante, porque de pronto la señora de la casa dice, oye, es que esa alfombra tan linda que me la trajeron hasta de otro país, pero puede ser la trampa para el papá, para la mamá. Entonces, mejor, ese adorno es muy lindo, pero no lo utilicemos, porque puede ser eso, el inicio de un caos, un problema para el señor, para la señora y para el entorno familiar también, porque como dice el doctor, se transforma todo cuando nuestro ser querido, pues por un accidente de pronto cae en cama, cae en una situación de una fractura de cadera, por ejemplo, de verdad que es algo que lamentamos mucho y que lamentablemente ocurre con mucha frecuencia y por eso hay que hablar e insistir al respecto. Me voy a ir al corte, regresamos en un momento porque quiero que el doctor nos siga contando. Hay
tantas cositas sencillas que podemos trabajar en casa y con esto prevenir. Ya casi volvemos. Hoy hemos estado conversando con una persona que conoce muy bien lo que es la rehabilitación de la persona adulta mayor, que conoce tantas situaciones y muchas de ellas accidentes que se dan por caídas. Y queremos insistir, ¿verdad, doctor?, en lo importante que es prevenir una caída en el adulto mayor. Sí, definitivamente. Hay algunas cosas interesantes. El ser humano, a pesar de su edad, puede, bajo entrenamiento, mejorar algunas habilidades neuromotrices y eso no hay que subestimarlo. Por ejemplo, enseñarle al cuerpo nuevamente a hacer algunos ejercicios de balance, ejercicios de equilibrio en un nivel de seguridad, por ejemplo, así como estamos nosotros sentados. Ejercicios, por ejemplo, de rotación de tronco hacia adelante, hacia los lados, con mi giro de cabeza hacia el lado, con mi giro de cabeza hacia el otro lado y hacia el lado, con equilibrio a nivel de mis brazos, en un ambiente controlado como es estar sentado. Claro Puede que no va a contribuir, caer. no va a caer y va a mejorar eventualmente esa información visoespacial y temporal y propioceptiva que puede darle eventualmente oportunidades para protegerse de una eventual caída. Ya una vez que estamos de pie, hay algunas otras actividades que se pueden hacer. En algún momento dado podemos hacer toda una sesión de Claro. actividades físicas que pueden evitar o mejorar el balance y el equilibrio. Es agudo observar cómo se equilibra y cómo controla el balance un adulto mayor. En el primer tropiezo que veamos a nuestro abuelito tener, ahí ya hay una pequeña advertencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué te tropezaste? ¿No viste bien el objeto? ¿Qué pasó? ¿Se pegó el zapato? ¿O es que el cordón se soltó y te estás Mejor majando sin el cordón? cordón, Tal vez, doctor, en ¿verdad? algún momento dado, un zapato de diferentes formas. Pero sí, no subestimemos que el adulto mayor puede, bajo entrenamiento, sobre todo desde el punto de vista físico, propioceptivo, mejorar sus capacidades para equilibrarse y eventualmente no caer. Bueno, si la caída se hubiese dado y si se da eventualmente, no hay que subestimar la atención inmediata también. Atención Eso es inmediata. importante mencionarlo. Algunas personas caen y los umbrales de dolor de los adultos mayores a veces se elevan y él dice, no, no me ha No es pasado tanto. nada. Ujú. Y ahí ves aquella esquirla ósea, aquella estructura de hueso casi saliéndose. No, 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 no me Sí. duele. Y creemos que encamando al paciente o llevándolo a la cama y dándole alguna cosita para el Al dolor, dolor. va a pasar. No escatimemos hacer una consulta con el especialista correspondiente, el adecuado, si el paciente o si la persona ha sufrido alguna caída. Tan valioso es trabajar mucho en la intervención de la prevención como intervenir cuando ha existido fortuitamente una caída. No subestimar eso, ¿verdad? No dejarlo pasar. No, mañana vamos al hospital o el mismo adulto mayor dice, no, 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 déjame aquí, no, yo no quiero ir al hospital. No, hablemos con cierta autoridad y con cierto grado de responsabilidad para que no pase a una complicación mayor. Doctor, cuando hay una quebradura, a la persona le duele mucho, no se puede mover. ¿Cómo es? Bueno, se expresa de muchas formas. Hay algunas fracturas que son sumamente dolorosas, algunas que están muy cerca de las articulaciones suelen expresarse con muchísimo dolor, pero otras un poquito más distantes de las articulaciones pueden incluso a veces hasta pasar desapercibidas si la persona está francamente quebrada. Con el transcurrir del tiempo, nuestra sensibilidad cutánea, térmica y sensibilidad al dolor va disminuyendo. Entonces, ¿nos pasa algo? ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, cómo algunos adultos mayores pasan por un mueble y se desprende aquella piel y sangran y no se dieron cuenta de la lesión? Igual, en algunos adultos mayores, una fractura puede pasar como algo no tan extremadamente doloroso, pero de eso hay que tener cierto cuidado y no
dejarlo pasar como algo. Lo mejor es, si su papá, su mamá, su abuelita, su abuelito, si la persona sufre una caída, ir a que lo chequen, eso es lo mejor. Doctor, por hoy muchísimas gracias, Un pero nos gusto. vemos en próximos días para que nos enseñe al respecto de esos movimientos que en casa las señoras y los señores pueden realizar para ir ayudando a su equilibrio, ayudando a su movilidad, que tengan un paso más firme, que sin lugar a duda va a marcar la diferencia. Un gusto. Por hoy, un hasta luego a todas y a todos. Que Dios me los acompañe.